A estas terceras jornadas de ontología y profesionalismo. Año tras año, el objetivo de las jornadas ha permanecido inmutable y ha sido siempre pues el intentar acercar un poco más lo que es la realidad a lo que se ve en las aulas, en concreto lo que es la realidad de nuestra profesión como tal. Este año el objetivo es ver cómo nuestra profesión, esto me lo habréis oído mis alumnos directos, es decir, los alumnos que están conmigo en mis grupos de teoría, es una profesión matricial, es decir, nosotros estamos en todas partes. ¿Dónde están los médicos? En los hospitales. ¿Dónde están los abogados? En los juzgados. ¿Dónde están los informáticos? En los hospitales, en los juzgados, en los colegios, en todas partes. Y no solamente estamos en todas partes, sino que modificamos los comportamientos profesionales y las formas y los fondos incluso de muchas profesiones, una de ellas la de periodista. Para ilustrar esto yo me traigo aquí, si me lo perdonan, si me lo permiten, el alfa y el omega, ¿no? Voy a empezar por el omega porque es más guapa y además la tengo a mi derecha, que es Elvira. Pues Elvira es amiga de larga data. Ella es periodista, pero además su trabajo se centra en el estudio de lo que se da a llamar el periodismo digital, es decir, cómo hemos revolucionado ese mundo, cómo, desmiénteme si me voy equivocando en algo, cómo pues, un simple smartphone puede cambiar la forma de actuar de un profesional porque tiene más medios, porque tiene más vías para llegar a su periódico, a su televisión, porque tiene una inmediatez, porque tiene una conexión a internet, porque tiene unas cosas que directamente hace unos años pues, eran inaccesibles, no existían siquiera. Eso a mi diestra. A mi siniestra tengo a Vicente Talón. Vicente Talón se puede decir que lo ha sido todo en el mundo del periodismo, empezando desde abajo y llegando hasta director de medios. Si yo le quisiera cabrear, diría que ha sido corresponsal de guerra, así que no diré que ha sido corresponsal de guerra, lo digo porque eso le suele cabrear mucho. Entonces, como lo sé, pues lo repito 2 o 3 veces para tenerlo caliente para el debate. Bueno, él le gusta denominarse, y me parece muy acertado, como enviado especial a zonas en conflicto, porque es en realidad lo que se hace en esas zonas. A él lo envía un medio para que cubra aquello. No le envía para cubrir lo que pasa en la calle de Carretas, sino le envían a cubrir lo que pasa en Camboya. Es muy distinto. Con mayor riesgo en un sitio que en el otro, evidentemente. Pero claro, Vicente cuando empezó a hacer esto, pues Internet no existía las cámaras digitales, no existía la posibilidad de transmitir un texto en 2 segundos desde Saigón a Madrid. Había que buscar pues, una aldea que tuviera un teléfono y leer una transcripción, y eso no es inmediato como se puede ver hoy. De hecho, he empezado diciéndoos que nuestra profesión ha cambiado otras profesiones. Otra cosa es que otras profesiones nos interpreten. Y esto viene al hilo de pues, algo que también hemos comentado en clase, de cómo se nos ve por los medios de comunicación. Yo no sé cuántos de vosotros habéis visto esta mañana las noticias cuando os habéis despertado. Yo tengo la costumbre de desayunar pues, viendo qué ha pasado por el mundo. Y me he encontrado con una noticia donde cubrían pues, que la Casa Real tenía cuenta de Twitter, que tenía 35.000 seguidores, y han ilustrado la imagen con un tuit de Superfalete que sigue a la Casa Real. Claro, esto ya hay que pensar que habría que reevaluar al profesional sobre el uso de las TIC y cómo debe cubrir esto, etcétera, etcétera. Bueno, no me voy a enrollar más porque si no, no sé para qué los he traído. Voy a dar pie primero a Elvira. El formato va a ser muy elemental. Primero Elvira habla, después Vicente habla, después Vicente, Elvira y yo hablamos y después contestamos, ¿vale? Bueno, pues Elvira, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes ya a todos. Siento que haya algunas personas de pie. Espero que se lo hagamos suficientemente ameno como para olvidarse, por lo menos a mitad de la conferencia, de que están aguantando en esas condiciones. Y os agradezco a todos la asistencia. Sé que es una actividad de clase, pero bueno, espero que os sirva para a lo mejor descubrir algunos temas de otras áreas que son diferentes a las vuestras, pero con las que en algún momento os podéis encontrar. Le quiero agradecer al profesor Oltra la invitación. No solamente por la oportunidad para hablar con vosotros, sino también por tener la oportunidad de compartir la mesa con Vicente, que espero que me dé
la réplica oportunamente y de quien espero aprender durante la conferencia. Cuando os miro a vosotros, que sois estudiantes de informática, como alguien que viene del campo del periodismo, no sé cómo miraros, si miraros con alegría o si miraros como la competencia, porque no sé si vosotros sois quienes, y Vicente, no sé cómo lo verá, pero os miro y no sé si vosotros sois los periodistas del siglo XXII. No sé si os veis como periodistas del siglo XXII, creo que no, y no sé si entendéis por qué os puedo mirar. En algún caso quizá con admiración por la ayuda que nos podéis prestar a nosotros, o a lo mejor con un sentimiento menos positivo, pensando que los puestos de trabajo para los que yo estoy formando a mis alumnos, a lo mejor en el futuro los vais a ocupar vosotros por el conocimiento que tenéis en informática. ¿Y por qué digo esto? Pues porque no sé, supongo que todo el mundo es consciente de cómo afecta la tecnología a cualquier actividad, cualquier profesión relacionada con la comunicación. En el periodismo, uno de los primeros saltos que se da, una ruptura, cuando caen las primeras estrellas del periodismo, es en el siglo XIX con la aparición del telégrafo, cuando los viejos cronistas, en este caso sí, ¿no? Viejos cronistas, algunos no saben siquiera adaptarse, no saben cómo dejar de escribir crónicas y cómo dejar de escribir cartas y cómo empezar a escribir telegramas. Y esto ha sido así a lo largo del siglo XIX, después a lo largo del siglo XX y, por supuesto, en el XXI. Un elemento muy importante para la profesión periodística ha sido, como os podéis imaginar, la irrupción de la informática. Tenía unas fotos que quería traeros de una redacción con Woodward y Bernstein, que seguro que todos conocéis, los periodistas que trabajaron en el caso Watergate. Entonces, simplemente viendo esas imágenes, creo que no haría falta ni que tuviéramos esta conferencia, porque ves la sala de redacción. En la sala de redacción ves una máquina de escribir, son los años 70, ves una máquina de escribir, en la sala de redacción ves un teléfono y en la sala de redacción ves muchísimo papel, las mesas abarrotadas de papel. Cuando tú entras hoy, ese es el pasado, ¿no? Pero es un pasado que es muy cercano porque apenas han pasado 40 años, y cuando tú entras en una sala de redacción en la actualidad, encuentras de todo menos una máquina de escribir, menos tanto papel, y bueno, siguen estando los teléfonos, pero no son la única vía de contacto con las fuentes, más allá de la relación personal. Esa transformación, el hecho de que cuando tú entres hoy en una redacción no oigas casi ningún ruido y no veas casi papeles, aunque veas actividad, pero no ves esa actividad que te imaginas y que incluso te sorprende por más que lo conozcas, la causa de esa transformación es la irrupción de la informática. Entonces, no solamente ha cambiado la forma de ser de las redacciones, sino, por supuesto, la forma de trabajar de los periodistas, y no solamente ha afectado la forma de trabajar de los periodistas, sino que ha afectado la forma en la que se hace el periodismo, en la que se entiende el periodismo y posiblemente lo que será el periodismo dentro de 100 años. Para nosotros estamos muy preocupados. Nos planteamos si van a sobrevivir los medios de comunicación, nos planteamos si van a sobrevivir los periodistas como profesión, cómo van a ser, y nos planteamos qué papel va a tener la información en la sociedad del futuro. Y la razón por la que nos planteamos todo eso está en la irrupción de la informática y, por supuesto, después el desarrollo y la incorporación de Internet. ¿Cuáles son, o para mí, los principales cambios que introduce la informática y, por supuesto, Internet en nuestra profesión? Pues el primero de ellos es una enorme exigencia. No sé en vuestro caso, también estoy aquí para aprender, entonces si en las preguntas queréis comparar cómo vivimos nosotros nuestra evolución profesional y nuestro futuro y cómo veis el vuestro, la verdad que me resultaría francamente interesante, sobre todo por lo que os he dicho al principio, que no era ninguna broma, y ahora veréis, os lo explicaré al hablar ahora. Y para nosotros todo lo que ha supuesto ha sido una enorme exigencia laboral. Inicialmente, esto Vicente lo podrá contar mucho mejor que yo. No es que se trabaje más, pero tenemos un montón de funciones que antiguamente no teníamos. Esa idea de que el periodista sale a la calle, ve y lo cuenta, tienes que saber escribir, tienes que saber captar, relacionarse con las fuentes. Bueno, pues esa es una imagen de periodista de hace un siglo, porque en realidad por la introducción de la informática, un periodista ahora, él de manera autónoma tiene que escribir. Por supuesto, escribir llegado el punto en el que tiene esa idea y tiene un mensaje, ya ha elaborado el mensaje y lo ha elaborado de una forma determinada. Entonces, tiene que escribir, transmite, lo envía, tiene autonomía. Puede hacerlo a través de su máquina, a través de su ordenador. Se puede documentar, y aquí también, Vicente, la verdad que creo que deberíamos hablar a medias, ¿no? Pero me comentaba un compañero documentalista con pena que están desapareciendo, que el documentalista en los medios de comunicación es una figura que ha desaparecido.
Dice, ¿quién tiene la llave del archivo, la famosa llave del archivo? Si no hay el archivo, accedes a través de Internet. Y una labor de documentación que antes alguien hacía para el periodista, ahora también, sobre todo con la digitalización de los archivos, también la hacen los periodistas. O sea, lo que nos habéis traído a nosotros es muchísimo más trabajo, más autonomía, pero más trabajo. Por lo tanto, función de documentación también la hace el periodista con el desarrollo de las herramientas informáticas. Por supuesto, maquetar. Si ya tenemos acceso a la maqueta informáticamente, ¿para qué los maquetadores? El propio periodista accede a la aplicación, coloca su texto. También tenemos que maquetar, o sea que hemos pasado de escribir a transmitir, documentar, maquetar, por supuesto las actividades propias de contrastar, publicar, en algún caso, también podemos publicar de forma autónoma, podemos diseñar nuestro periódico como lo puede hacer cualquier otra persona, y ese sería otro tema. Podemos hacer periodismo de datos con mucha facilidad. Pero entonces hay un montón de herramientas que tenemos que conocer para poder trabajar con documentos de datos, ya no solamente Excel, está Document Cloud para anotar, es decir, tenemos como, no sé, podría decir 300 herramientas que puede utilizar un periodista actual en una redacción moderna para trabajar con datos y para crear visualizaciones muy efectivas de esos datos sin tener conocimientos de diseño. A los profesores de periodismo digital, como es mi caso, en algunos de los cursos para profesores de periodismo digital, porque estamos angustiados, lo que nos dicen es que no nos tenemos que preocupar por conocer todas las herramientas que podemos ahora enseñar a los alumnos para que apliquen, que hay que intentar conocer las que son esenciales y animar a los alumnos a que las exploren y que las compartan con nosotros. Y esa es la situación. Entonces, claro, si tienes todas estas herramientas para publicar, para editar, para recopilar, para visualizar, para analizar, hay algo que no puedas hacer. Y la segunda cuestión es ¿quién tiene el tiempo para hacerlo? ¿Cómo debemos trabajar? ¿Cómo debemos trabajar ahora? Puedes trabajar perfectamente sin salir de la redacción. Y la última pregunta, que es otro debate que tenemos interno y al que quizá me podáis ayudar. ¿Tenemos que saber programar nosotros? ¿Tenemos que conocer códigos de programación? A veces nos pasa, luego os pondré algunos ejemplos, ya sabéis la cantidad de información que circula por la red, fotografías que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Tenemos el caso del huracán Sandy, ya sabéis que por broma o por lo que sea, pues el tiburón, ¿no? Y en algunos casos es fácil detectar que esa imagen es falsa. Es un fotomontaje, aunque algunos expertos intentaron hacerlo y se dieron cuenta de que no siempre podían diferenciarlas. Entonces hay un elemento asociado a la imagen que es el código de la fotografía. Si tú lees el código, puedes encontrar algunos datos sobre dónde se hizo la foto, cuándo se hizo la foto, con qué tipo de cámara se ha tomado la fotografía. Entonces, como mínimo, ¿debería un periodista ser capaz de leer ese código? Posiblemente sí, ¿no? Puedes tener autonomía nos ocurre a veces, ¿no?, que utilizamos algunas plataformas de publicación que se quedan limitadas. Si puedes programar y conoces los códigos, puedes personalizarlas, puedes trabajar mejor. Y ya llegado el punto, tenemos nosotros que crear aplicaciones para mejorar el trabajo que hacemos en la redacción, aplicaciones para... Claro, me decís no, porque si las creáis vosotros, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Con lo cual, si os fijáis, por una parte, nosotros estamos entrando en algunos... Planteamos si tenemos que entrar en vuestro terreno hasta algún punto. Una estudiante estadounidense escribió una carta abierta hace poco en la que reflexionaba sobre esto y se quejaba porque decía que había hecho un curso de programación esperando que esto le iba a ayudar como periodista a encontrar trabajo y se había encontrado con que no le había servido absolutamente para nada dedicar sus esfuerzos a hacer este curso de programación. Pero yo sinceramente tengo inquietudes, a mí me gustaría programar y no estoy muy segura de que un periodista no tenga que tener unas nociones. Además de todo esto, por la irrupción de la informática y la digitalización, el periodista no solamente tiene que escribir, maquetar, documentarse, programar, a lo mejor, sino que también ahora ya sabéis que se pide al periodista que escribe que aporte material audiovisual, que haga las fotografías. El cuerpo de fotógrafos profesionales está desapareciendo en los medios de comunicación, tampoco sé si estáis muy al tanto de esto. Pero una forma, ya sabéis que hay una gran crisis en el sector y una forma de reducir los gastos ha sido reducir la plantilla de fotógrafos. Un periodista con un teléfono móvil puede hacer fotografías no de gran calidad, pero sí de testimonio informativo. Y ya, digamos que para terminar de cerrar el círculo, ¿qué más se le exige a un periodista en el área de la informática y de Internet? Pues como podéis imaginaros, que sea capaz de publicar información desde cualquier punto en el que esté. Cualquiera de vosotros, si está
tuiteando sabrá a lo que me refiero. Entonces, otra actividad más es, tienes que ser capaz de manejar herramientas de publicación, como pueden ser las diferentes redes sociales. Es un nuevo lenguaje, con lo cual al final te encuentras realizando un conjunto bastante amplio de tareas que requieren una cierta especialización y además publicando para diferentes plataformas. Por lo tanto, digamos que para empezar, y en primer lugar, creo que habría que decir que la informática nos ha traído una serie de retos profesionales muy notables. Por lo tanto, mayor exigencia y cambio en los perfiles laborales. Desaparecen los documentalistas, la profesión de fotógrafo profesional ahora mismo está atravesando una etapa un tanto difícil. A mí, desde que esto está ocurriendo, se me ha despertado una sensibilidad por la fotografía que no tenía, no sé por qué, y entonces me fijo ahora muy especialmente en la calidad de la fotografía, y cada vez que veo una fotografía de calidad pienso cómo serán las fotografías periodísticas dentro de 10 años, quién va a hacer esas fotografías, en fin, y cuál va a ser el valor de la fotografía. Se ha perdido también valor el producto por el hecho de que los textos se pueden reproducir, y esto es algo que ha traído también la informática. Por una parte, ha dado mucha facilidad para que un periodista haga, entre comillas, mal su trabajo. Estamos hablando de deontología profesional, y entonces tenemos un montón de herramientas para acceder a información de segunda mano que antes no teníamos. No sé si conocéis el caso de Jason Blair, un periodista que se inventaba los reportajes utilizando información a la que tenía acceso a través del ordenador. Entonces, esto nos ha traído, por una parte nos ha traído esto, ese acceso a la información de segunda mano, y por otra parte también la facilidad de copia y reproducción. Con lo cual nos encontramos con que nuestro producto normalmente tiene forma de texto, pero da igual si es texto o es vídeo. Una vez creado se puede reproducir tantas veces como se quiera, es igual que ha ocurrido en la industria cinematográfica y la discográfica. Todos nuestros productos, una vez digitalizados, carecen de valor. Por lo tanto, ahora lo que ha perdido valor no solamente la noticia, sino que ha perdido valor también el que produce o la que produce las noticias, los periodistas. Entonces hay una devaluación de nuestra profesión en el mercado, en cuanto que producir noticias, los datos que hay, es algo que se puede realizar con una enorme facilidad. Cualquiera de vosotros puede escribir ahora mismo una noticia de esta conferencia, la puede publicar y puede ser un trabajo perfectamente digno. ¿Es esto positivo o negativo? Aparentemente es negativo. El aspecto positivo es que posiblemente eso nos va a obligar a trabajar de una forma diferente, ¿no?, si queremos sobrevivir. Por lo tanto, hemos perdido valor, más tareas, hemos perdido valor. A la vez, la informática ha imprimido una gran rapidez o velocidad al sistema de producción de noticias. No solamente por el hecho de que es mucho más rápido escribir los textos, distribuirlos, esto ya desde los años 70, ¿no? Todo el proceso es mucho más rápido, está acelerado, y ya con el desarrollo de Internet no hace falta que os diga nada, ¿no? Hemos pasado al periodismo móvil, al que se realiza desde el lugar, a la publicación instantánea, con lo cual hemos perdido tiempo para la reflexión. Es muy difícil, vamos, tienes que tener una gran habilidad, por lo tanto mayor también exigencia intelectual. Tenemos que estar muy preparados para, en el momento en el que vemos que algo sucede, y yo creo que aquí la persona que mejor encarnaría este concepto, ¿no?, de cómo estar preparado para contar, es Vicente. Tienes que estar muy preparado para, en el momento en el que ves un acontecimiento, seas capaz de interpretarlo, de dotarlo de un contexto y de explicarlo adecuadamente a la sociedad con un lenguaje con el que la gente lo pueda comprender. Y esto nos ha llevado también a una mayor exigencia de especialización. Un periodista hoy que no tiene un conocimiento especializado en algún tema, difícilmente puede dar respuesta a la necesidad que hay de información instantánea y en profundidad. Y si no somos capaces de hacerlo, cualquier otra persona va a ocupar nuestro lugar. Entonces nosotros nos estamos preguntando, como consecuencia de la irrupción de la informática y de Internet, qué podemos aportar nosotros en relación con la información a la sociedad. Algo muy positivo que ha traído la informatización vinculado a Internet, desde mi perspectiva, es la democratización de la información. Hay muchas más oportunidades ahora para que cualquier acontecimiento tenga lugar donde ocurra, llegue al resto de la sociedad. Esto es algo muy positivo, que también, por supuesto, desde una perspectiva ética había que replantearse. Y digamos que como contraposición también, pues hemos creado un entorno en el que es mucho más fácil que irrumpan ruidos, informaciones falsas sin contrastar, a lo mejor difícil de digerir o difícil de entender. Yo creo que es ahí donde tenemos que redescubrir cuál es el papel del periodismo para el siglo, yo no sé si ya para el siglo XXI o para el siglo XXII, y en eso estamos trabajando en las facultades y en esto se está trabajando en las redacciones.
¿Por qué os decía que los informáticos podéis ocupar el lugar de los periodistas o no sé si ocupar el lugar de los periodistas, pero desde luego estáis contribuyendo en la actualidad a encontrar algunas de las vías para dar respuestas a estos problemas? Hay algunos medios de comunicación que han incorporado ya informáticos a las redacciones para que trabajen en colaboración con los periodistas. ¿Y de qué manera puede un informático ayudar a una redacción a progresar? Pues en primer lugar, por ejemplo, creando aplicaciones para que podamos trabajar, analizar, verificar información. Nosotros estamos desbordados cuando llega, sobre todo en situaciones de desastres naturales o, por ejemplo, en situaciones de conflicto político, las redes sociales se llenan de tweets, de mensajes cortos, rápidos, cientos de miles de mensajes que es muy difícil procesar. No podemos hacerlo. Una redacción no puede procesar esa información. La única forma de hacerlo, obviamente, es con el apoyo de la informática. Y lo que yo me estoy encontrando en el área de investigación, yo hago investigación sobre la participación de los usuarios en la información, y lo que estoy viendo es que los departamentos de informática están publicando artículos dentro de mi campo sobre la participación ciudadana, en la que lo que hacen es proponer herramientas informáticas para procesar cientos de miles de tweets y descubrir cuáles son, por ejemplo, en una situación podría ser un terremoto, ¿no? Cuáles son ciertos y cuáles no lo son, para detectar rumores falsos, para detectar rumores que sí que se corresponden con la realidad. Digamos que esto por una parte. Hay también herramientas informáticas que escriben noticias. Esto no sé si lo sabéis, pero por supuesto a alguien se le tenía que ocurrir y de hecho ya están funcionando. Un terremoto que tuvo lugar hace, creo que recordar que fue un mes y medio, la noticia la dio una máquina, un ordenador. Recogió los datos básicos, es muy fácil, haces una plantilla y se ha producido un terremoto, dejas un espacio para los grados, de tantos grados, en la localidad de, y dejas el espacio y directamente desde la máquina que detecta el movimiento sísmico hasta la audiencia llega sin que haya pasado por manos humanas. ¿Es esto positivo? ¿Es factible? ¿Es viable? Y si la información es cierta, ¿alguien puede decir que sea incorrecto, que no se deba hacer? Pues no. Hay, por lo tanto, ya algunos programas que permiten dar este tipo de información directamente desde la fuente. Hay también algunos programas, por ejemplo, que redactan crónicas deportivas. Ocurre exactamente igual. Aquí simplemente tienes que dejar estos huecos y se introducen los datos de forma automatizada y se publica directamente en una página web. ¿Qué es lo que nosotros podemos aportar? Pues a lo mejor la emoción del partido, la emoción del encuentro, eso no lo puede trasladar la máquina todavía, pero algunos usuarios que han analizado textos escritos de forma automatizada, en algunos aspectos los valoran mejor que los textos que ha escrito un periodista. Y luego, por otra parte, pues tenemos también el problema de la participación de la audiencia. ¿Puede haber un periodismo o un mundo informado con la participación de la informática sin periodistas? Y la respuesta yo creo que es que sí, que podemos llegar a tener información directamente de las fuentes. Imaginad todas las webcams que hay en funcionamiento, ahora los drones también. Yo voy a intentar comprar uno para el próximo año para poder hacer prácticas con mis alumnos. Y bueno, pues tienes unos drones volando captando imágenes, tienes unas webcams captando imágenes, las vuelcas directamente a la web y sí, es información. Es información. Lo que no tengo muy claro es que eso sea periodismo o que una sociedad esté bien informada con ese tipo de herramientas. Y bueno, ya sin más dejo a Vicente que me responda. Pues gracias, Elvira. Antes de dar la palabra a Vicente, bueno, pues tengo que pedir disculpas porque estoy recibiendo bastantes tweets quejándose de esta pequeña lata de sardinas que hemos abarrotado. Y yo ya sé que no tengo que pedir mucho cariñito para que estrechéis más, porque es difícil, y porque si os pido más cariñito, a lo mejor de aquí, dentro de 9 meses, vamos a tener muchas sorpresas. Pero es que es lo que hay, ¿eh? No podemos ensanchar el edificio. Se está grabando, con lo cual a la gente que está afuera, pues aprovecho, porque se me ha pasado antes, para dar las gracias a Andrés y a Marta, que han sido los que han estado cubriéndome toda la espalda logística mientras yo estaba haciendo otras cosas. Es decir, si algo malo sale aquí, que se achaque sobre mis espaldas y lo poco bueno que podéis sacar sobre las suyas. Y dicho esto,
pues doy los trastos de matar a Vicente para que entre con la espada. Vicente me preguntaba, ¿y lo que yo voy a contar les va a interesar? Y estoy seguro de que sí. Cuentes lo que cuentes, seguro que les va a interesar. Así que con esto te paso los arreos. Antes que nada tengo que dar las gracias a mi amigo de ya algunos años, Juan Vicente Oltra, porque asombrosamente yo he hablado por universidades de España, muchas, he dado cursos en el extranjero y jamás había participado en nada en mi ciudad natal. Y yo soy de aquí, dels meus arrels estan així, en la canal de Revés y en la ribera alta del Xúquer, pero nunca me han dado aquí ni los buenos días. Pero bueno, esto es muy del meninfotisme que nos gastamos y que así nos va. Pero bueno, siempre que he hablado para normalmente alumnos de facultades de Ciencias de la Información, aunque también de otras disciplinas, yo siempre he contado lo mismo. Yo termino periodismo en el mes de junio de 1961 y en el tablón de la Escuela Oficial de Periodismo, bueno, terminamos 66, de los cuales solamente nos dedicamos al periodismo unos 40 y pocos, porque había el tema de la titulitis. Yo mismo tenía 2 años de ciencias políticas para acabar. Todo el mundo procuraba tener 2 o 3 titulaciones, aunque vocacionalmente fuera de una sola, como era mi caso. Bueno, entonces se me ocurrió hacer unas prácticas de periodismo. Yo no aceptaba ninguna de las ofertas de trabajo, que eran 80 y tantas en el tablón de anuncios. O sea, para unos 40, 80 y tantas ofertas, pero ofertas muy buenas. A Valencia ni se me ocurrió. Conozco mi pueblo y conozco mi gente. Pues trabajo mejor. Vengo constantemente aquí, pero no quiero saber nada. No quiero saber nada. Tengo una opinión pésima de mis paisanos. Tengo un compromiso con mi tierra, con el aire, con las naranjas, con tal. Pero valencianos, sempre ho dic, de u en u y atención. Cuidado. Bueno, por experiencias y por lo que siga. Total, que se me ocurrió el Correo Español del Pueblo Vasco de Bilbao. Me resultaba exótico. Yo Bilbao lo situaba en el mapa a la altura de Santander, pero una cosa que me atrajo. Eran 4.500 pesetas al mes. En aquella época eso era un dinero, pero un dinero. Dije, bueno, pues me hago 3 meses, vuelvo a Ciencias Políticas, pero como un marqués, con ese dinero. Bueno, las cosas giraron de tal manera que me quedé allí. Entonces, empiezo a ir a guerras. ¿Y qué es lo que pasa en este país? Te ponen una etiqueta y ya se ha acabado. Yo hice guerras y revoluciones y zonas de conflictos. No acepto lo de corresponsal de guerra que siempre me ponen, porque atrae. Claro, y cuando le estaba contando en la Universidad Autónoma de Barcelona, claro, unen mi nombre al de Arturo Pérez Reverte, que es muy popular. Arturo Pérez Reverte, pues es una persona que tenía 18 años, cuando yo lo conozco, que cuando creo la revista Defensa me lo llevo de redactor jefe conmigo, hasta 4 años, somos muy amigos y tal, eso atrae. Entonces, bueno, Arturo nació en el 51, yo en el 36, o sea que es como 20 años más joven que yo soy de letras, no sé sumar ni restar, entonces me imagino que son 20 años menos que yo. Pero Arturo es de mi misma generación, en el plano periodístico, en el plano tecnológico, en el plano de comunicación, en el plano de todo. Y yo, que empiezo a viajar con el correo y me ponen esa etiqueta de corresponsal de guerra, de la que no me libro nunca más. Primero el Correo Español del Pueblo Vasco, 1961-1966. Y luego Diario Pueblo. El Diario Pueblo, OJD, vendía más de 1 millón de ejemplares, periódico de tarde. Hoy es inimaginable. Y eras 1000 veces más popular si escribías en pueblo que si estabas en la televisión. La televisión era la pantallita aquella en blanco y negro, pequeña, la 1 y la 2. Creo que incluso no sé si estaba la 2 todavía. Y Pueblo era de una potencia tremenda. Cuando Pueblo desaparece en el año mayo del 85, por razones políticas, pues me hacen ofertas. Me hacen ofertas de televisión, donde yo estuve y me fui. Me hacen ofertas el ABC, El País. Pero ¿qué me hacen ofertas? De enviado especial, que yo llevaba 24 años de enviado especial.
Entonces yo le decía, yo había creado ya la revista Defensa, revista muy importante, que duró 30 años, ya digo, con Arturo como redactor jefe, y otras publicaciones que fueron muy bien, gané mucho dinero, estupendas. Pero podía colaborar con otro periódico, pero yo les decía, oye, yo podría cubrir, pues no sé, Miss Universo en Miami, pero me enviáis a guerras y estoy harto de guerras. No estaba harto, sino simplemente que yo por 1 millón y pico de ejemplares, que significa multiplicado muchísima más gente, y yo podía arriesgarme que me pegaran un balazo. Pero ya en ese momento dirigía la revista Defensa, revista técnica, especializada, la mejor que hubo nunca en lengua castellana o español, y era otra cosa, por esa tirada, y por eso yo no me arriesgaba a que me pegaran un tiro. Pero lo que estaba diciendo, Arturo, 20 años más joven que yo, hace el mismo periodismo que yo. Le doy un buen consejo cuando empieza a escribir novelas y triunfa. Él a mí siempre me llamó Rais, presidente, jefe, y yo a él siempre le llamé Arturete. Y le dije, mira, si quieres escribir y estás desenvolviendo, había publicado El Húsar, que era malísima, luego la reescribió y ya se podía digerir, pero lo primero que hizo fue espantoso. Y luego la tabla de Flandes, no sé qué, y empezó tal. Y le dije, tienes que cortar periodismo y literatura, y no literatura, libros. Yo tengo 18 libros publicados, pero mis libros son libros, documentación, 3 tomos con Praz y Janés, Memoria de la Guerra de Euskadi de 1936, o vivencias personales de guerras, guerra en Irlanda, no sé qué cosas de estas. Soy valenciano, soy mediterráneo, soy paisano de Vicente Blasco Ibáñez, pero no tengo imaginación para fantasear. Cuando había un premio muy crematísticamente interesante, que era la Hucha de Oro, aquí, y me ofrecieron, bajo mesa, que enviara un cuento que me lo premiaban. Me conocía todo el mundo, eso dinamizaba el fin de ese premio, que era que la gente metiera su dinero en las cajas de ahorro. ¿Quién iba a imaginar que eso convertirían en nido de sindicalistas, políticos, de todos los pelajes? No, era otra cosa. Lo intenté y no lo conseguí. Ya digo, yo y Arturo, 20 años de diferencia, hacemos lo mismo. Pero lo tremendo es que mi periodismo es el mismo de los enviados que vienen a la guerra de España. O sea, de un montón de años antes. Pero luego, mirando, pues los que habían hecho la guerra del Chaco, de los que habían hecho la Primera Guerra Mundial, ¿en qué me diferenciaba yo de ellos? En nada, porque cámaras fotográficas ya habían. Hombre, si se quiere, las mías, las Nikon, eran mucho mejores que aquellas que era como una especie de saxófono, hacían esto, se sacaban y tal, que las llegué a conocer, pero yo ya tenía Nikon. Para medios de transmisión, el Telex. Y existía el Telex. Digamos que en la Primera Guerra Mundial era el telégrafo, pero la función es la misma. Y además, una cosa que te van a censurar, porque el Telex está donde está. Y cuando una zona de guerra, lo primero que controlan son los medios de comunicación. La guerra de Crimea, dicen que un primer fotógrafo, no sé cuántos, pues eso puede estar un poquito más alejado. O la guerra civil norteamericana en 1861 y tal. Que por cierto, este verano me he hecho de Chicago a Nueva Orleans, recorriendo de norte a sur toda esa parte, y me impresionó de ver cómo se habían matado en la guerra civil norteamericana. ¡Qué cementerios! 18 generales en un cementerio, en una batalla, en Tennessee. Bueno, cosas impresionantes. Pero bueno, yendo a la metodología, era la misma. Yo, pues ya digo, en mayo del 85 dejo de hacer estos viajes interesantes, peligrosos si se quieren, pero interesantes, que nadie me obligaba a hacer estos viajes. Nunca ningún director de periódico, ni en el Correo de Bilbao, ni en Pueblo de Madrid, me dijeron que fuera a este sitio o a otro. Y cuando ya estando José Ramón Alonso, primero fue Emilio Romero, luego José Ramón Alonso, y le digo, director, mándame a algún sitio. Ya llevo aquí 10 años y no me ha enviado nadie a ningún sitio. Y me dijo, ¿quién te va a enviar? ¿Qué cargo de conciencia? Digo, es que a mí me pagan por esto. Eso sí, yo decía siempre, y en varios libros que se han publicado sobre el diario Pueblo, está ya reflejado. Yo siempre decía lo mismo cuando me iba a un sitio muy peligroso. Decía, mira, si me matan, no decir pobre Vicente, porque voy porque quiero. Nadie me obliga. Solamente pido una cosa, que mi
necrológica no la haga Jesús Hermida, porque solamente hablará de él. Es que era compañero del diario Pueblo y era realmente así, ¿no? Bueno, entonces, ya digo, me interesó el periodismo. He conocido, cuando yo empiezo, conozco periodistas que habían hecho Corea, que habían hecho el desembarco. Arnaud de Boisgraf había estado en Normandía el primer día, y lo conozco luego en la Guerra de Octubre, en Camboya, en fin, en una serie de sitios. Y entonces el sistema era, bueno, lo de Valencia, eso sí que lo quiero contar. Primeras prácticas de periodismo, entre segundo y tercero, o fue entre segundo y tercero, sí. Había que hacer prácticas de periodismo. Entonces, yo siempre venía mucho a Valencia, siempre lo he hecho. Fallas, no he fallado nunca. He perdido Navidades, he perdido veranos, pero fallas jamás. Siempre he estado en fallas. Bueno, y cuando llega el momento de esto, pues soy muy joven, lógicamente. Mi padre murió en un accidente con 38 años, yo tenía 8, con lo cual mi madre pues era bastante importante para mí. Entonces me venía aquí y pienso, prácticas de periodismo, Valencia. ¿Qué tal? Las provincias de Levante, tantada. Y me voy a las provincias, donde me encuentro redactor jefe, una persona muy triste, que hoy día pues es mítica. Yo no me enteré, nunca le leí un verso, ¿no? Que era ¿cómo se llama? El poeta, Vicente Andrés, Estellés, eso es. Bueno, pues era el redactor jefe. El periódico lo dirigía un tal Ombuena, que podía haber sido funcionario de Hacienda o del Ministerio de la Vivienda. Aquello de periodismo pues tenía muy poquito. Y entonces yo me di cuenta que aquí no tenía que huir, que hasta aquí no se podía hacer nada, porque resulta que en ese momento es la independencia de Argelia. Independencia de Argelia empieza ya. Y entonces en Orán los pescadores eran casi todos valencianos. Había una gran colonia valenciana que migra en los años 20, claro, cuando acaba la guerra civil, muchísimos se fueron para allá. Entonces muchos de ellos se hicieron pescadores, porque habían llegado allí no como pescadores, sino contrabandistas en barcos. Y le dijeron, pues mira, reciclados de pescadores, y ya se quedaron allí, y eran pied-noir y tal. Yo me voy al puerto, hablo con ellos, veo que hablan valenciano, tal, que digo, caray, esto tiene un mérito. Me voy al periódico esa noche, que yo entraba a las 9 de la noche, y le digo al redactor jefe, digo, oye, que hay esta gente y tal. Y dice, no te preocupes, esto ya lo cubre la agencia F. La agencia F. Sí, tenía un corresponsal aquí, pero ya, esto es el periódico. Puedes hablar con la gente directamente. Pero la agencia F, ¿qué le importa? La agencia F trabaja para lo nacional. Aquí vamos a ver el tipo, pues que sus padres eran de Benifayó y sus abuelos eran de Picassent y no sé qué. Oye, que ya le das la cercanía, la cosa, lo que tanto cultivaban en Bilbao, que aquí pues, no ha existido nunca esto. Bueno, eso ya no me gustó nada. Pero de pronto, yo digo, yo era un estudiante, no había hecho ni el servicio militar, y con la audacia que se ve que me caracteriza, consigo unos papeles con el membrete de pueblo, y ni tan pancho, le escribo al coronel, jefe del ala de caza número 1 de F-86, F Sabre, a reacción, que eran una novedad. La gente veía unos aviones que hacían mucho ruido y detrás una columna de humo, y se preguntaban, ¿eso qué es? Y bueno, le llamaba mucho la atención. Y entonces yo le escribo y le digo que quiero hacer un reportaje. Lo envía a Madrid, lo autorizan, claro, me contesta a Madrid. Yo estaba en Valencia. Bueno, eso fue una cosa tremenda. Me presento allí y soy el primer español civil que vuela en un avión a reacción militar, un T-33, pilotado por el capitán Alfredo Chamorro Chapinal, que con los años llegó a teniente general. Bueno, entonces yo esto lo mantengo en absoluto secreto. Y cuando ya lo tengo, las fotos, el relato, todo, pues me voy a las provincias y digo, tengo esto. Entonces, eximio poeta, gran valenciano seguro, y tal, respetable, pero periodísticamente era un funcionario. Y va y me dice, bueno, pues mira, esta foto ya medio folio. Y me quedé, era una novedad total, la gente no sabía qué demonios era una reacción. Tanto es que cuando ya lo voy a escribir, obviamente no para las provincias, me dicen que escriba qué comen. Y la hélice, ¿dónde está?
Pero claro, un avión sin hélice no puede volar. Entonces hay un secreto, hay una hélice en algún sitio. Vale. Pues yo me quedo muy disgustado con el tema este y cojo el teléfono y le llamo a Emilio Romero. Emilio Romero era el periodista más importante de España en aquel momento, uno de los más importantes. Y en el siglo XX, todos los que han salido de pueblo, desde Juanita Villarnés, que fue la primera mujer fotógrafo de España, que ayer la llamé porque no sabía que le habían dado la Creu de Sant Jordi, y la llamé para felicitarla. Bueno, pues la primera mujer corresponsal en el extranjero, Pilar Garbión, gente que luego ha ido por ahí, José María García, Martín Ferrán, Esther Mida, que he citado, el otro, si es que fue un granero de periodistas y de grandes periodistas. Le llamo, digo, director, yo un chaval, no ha dicho ni a la mili, director, he hecho esto. ¿Qué me dices? ¿Y tienes fotos? Digo, tengo un montón de fotos, 5 reportajes. Y toca todo, el tal, y fue que me dijo, ¿qué comen? El no sé qué. Bueno, y entonces en el diario Pueblo, pues publiqué los 5 reportajes, y en Valencia una columna. O sea que el periodista también depende mucho de quién tiene de jefe, de qué olfato, de qué historias. Y luego, antes has hablado de la profesión. La profesión es vocacional. O sea, cuando el otro día, yo tengo la desgracia de vivir en Madrid, donde tengo una tal Ana Botella, que se presenta con chándal y abrigo de visor, y tengo la desgracia de vivir en Valencia, donde hay una cosa ululante, en fin, que no quiero ni saber. Y tengo esa doble desgracia. Pero es que los presidentes, pues aquí está el tipo este, me imagino que habéis visto el otro día en Utiel, en un barril, que pone, muchas gracias por vuestro apoyo con ella, confunde la Y con la L. Lo he colgado con este animal, y a partir de ahí, claro, no pueden decir nada, es un animal. Entonces, eso, y esta chica a la que yo le llamo la bella pastora, que la crea un puesto que no existía, y tal, bueno, entonces tengo esta doble desgracia, de allí y aquí, no me libro. Bueno, pues el otro día, digo por el tema de la vocacional, periodismo vocacional. O sea, hay gente que puede entrar en el periodismo, bueno, Manu Leguineche ha muerto recientemente y fue un gran enviado especial y un gran periodista, totalmente distinto a mí. Hicimos muchas guerras juntos, pero yo iba al frente, él no, él se quedaba en la ciudad. Esto no es tema de cobardía ni de responsabilidad, es un tema de que cada uno es como es. A lo mejor para una historia de la guerra, pues no sé, del Kurdistán, él, en sus crónicas, dan más información que las mías. ¿Por qué? Porque yo iba al frente y él se quedaba en Bagdad o iba a Arbil y entrevistaba a los ministros, entrevistaba a los institutos de estudios y tal, y yo de eso poquito. Tal. Hay una fotografía que Manu Leguineche y yo nos encontramos precisamente cuando se inaugura el Parlamento Autónomo Kurdo en Arbil. Yo vengo de la montaña del Kurdistán, estoy quemado por el sol, llevo esta gorra siria que aparece aquí en una de las fotos, que siempre la llevé casi como amuleto, estoy quemado, con la camisa abierta, las cámaras colgadas, y Manu está de chaqueta, corbata, con una servilleta en la mano, o sea, está como si acabara de salir para una reunión tal. Son de forma distinta. Bueno, pues el padre de Manu me viene a ver y me dice, tengo un hijo que no sirve para un estudio. Eso me lo dice a mí, joven y periodista vocacional. Me dice, no sirve para otra cosa, quisiera saber esto del periodismo qué es. Claro, y yo me quedé, vamos, para nada, no había respeto de la edad y tal, si no lo tiraría patadas. Pero por otros caminos, pues lo fue. Y fue grande porque era vocacional. Hablaba de lo de Madrid. En Madrid han habido una serie de manifestaciones continuas en defensa de la escuela pública. Bueno, porque iban a privatizar también, bueno, de hecho lo están privatizando. Y de pronto al presidente de la Comunidad de Madrid se le ocurre que lo que va a hacer es que cualquier titulado universitario sea maestro. Eso no puede ser. Mi madre fue maestra vocacional. Cuando a los 65 años la quisieron jubilar, se resistió y como había sido represaliada por haber seguido a la República durante la guerra como maestra y estuvo 4 años fuera de la profesión,
Yo conseguí con una pequeña campaña de prensa, eran los timoratos de UCD quienes gobernaban, que se quedara hasta los 70. Y cuando ya se jubila, no tiene más remedio, aún le dice al inspector jefe de la Vall de la Safor que si podía continuar. Y le digo, no, mire, le ficarem el seu nom, le pondré su nombre al próximo grupo escolar y una calle para usted. Y pregunto, ¿un carrer? ¿Quin carrer? Y le dice, el carrer del cementeri. Carrer del cementeri no, y tiene el grupo, pero no tiene la calle. Vocacional. Tú no puedes cambiar esto. Y entonces vendrá la tecnología, vendrán todas estas cosas raras que ella ha dicho y que yo digo constantemente. Y todo esto que no entiendo nada. Yo tengo mi Facebook, pero lo entiendo como nada. Tengo mi ordenador, pero es una máquina de escribir. O sea, de ahí no me aparto. Pero venga lo que venga, si no eres periodista vocacional en esta profesión, no triunfas, porque no puede ser. Serás un funcionario que a lo mejor habías hecho mejor carrera presentándote unas oposiciones como inspector del trabajo. Quería decir algo. Si alguno de vosotros o vosotras consigue crear una herramienta informática que dé los datos del terremoto y te lo explique como habla Vicente, entonces ya sí que no vamos a tener nada que hacer. Eso es lo primero. Y luego lo segundo, que efectivamente creo que el tema de fondo, espero que no lo hagáis, yo creo que el tema de fondo es al final la técnica, ¿no? La parte técnica, la exigencia técnica, y al final si estamos perdiendo el elemento vocacional en el periodismo, y cómo se puede, porque pienso que debe haber un equilibrio. Yo te enseño cuando quieras todas estas cosas raras que hablo. Tenemos que, claro. Paso. Y pienso que lo difícil ahora es encontrar dónde está el equilibrio, porque desde luego no podemos hacer frente, admiro a Vicente, pero no podemos hacer frente ahora como informadores a la cantidad de información, los flujos de información que circulan. No podemos hacer frente con las habilidades o solo con el olfato periodístico, ni con las habilidades clásicas de consulta de fuentes en el sentido tradicional. No podemos. Pienso que necesitamos el apoyo informático, pero pienso que por otra parte quizá el excesivo énfasis en la parte tecnológica nos puede hacer perder lo importante que es una persona que se involucre con los hechos, que tenga habilidad para contarlos y para conseguir que otras personas como hace Vicente sean capaces de verlos. Lamento la interrupción, pero que no. Ahora, si os parece, primero vamos a hablar entre nosotros y cuando nos hayamos caneado bastante, entonces os doy paso para que nos sigáis dando cera a vosotros de ahí abajo. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo, de hecho, tengo claro que a las profesiones se llega por dos vías, por la vocacional o por la transpiración, es decir, porque quieres sacar dinero para vivir y punto, y simplemente eres informático, eres periodista, eres bombero, como podías haber sido funcionario de Hacienda o lo que fuera, o gente que está en su profesión porque ama su profesión, porque eso se nota más en algunas profesiones que en otras, se nota más pues, en los profesores de colegio, en profesiones que suelen ser maltratadas, etcétera, se nota más la vocación, si no, bastante de qué, estar metido en estos líos. Pero también es cierto que lo que suponen los apoyos tecnológicos, yo siempre he querido ver que difuminan la visión que podemos tener desde fuera, porque incluso alguien que no sea vocacional, incluso alguien que aborrezca su trabajo, si tiene un buen apoyo, llega incluso a la imagen externa de ser mejor profesional que alguien que sea muy vocacional, pero que no tenga todo ese apoyo, que se mueva con menos. Quizá por aquello que tú decías de el exceso de información que ahora tenemos, ¿no? Yo algo que está claro, ¿no? Que también lo habéis oído muchas veces, que hoy en día en un solo periódico, de eso que nadie se le entero, porque se basa en todas las páginas de golpe, hasta llegar al Flipbox, la sección de contactos, que es lo único que la gente mira, hay más información de la que un hombre ilustrado del siglo XVIII recibía a lo largo de toda su vida. Si eso lo multiplicamos por todos los canales que recibimos y si incluso lo focalizamos en algo concreto, y ahora vamos a ver un desastre en la India, ¿cuánta información podía tener el hombre en la calle de ese desastre en la India hace 30 años? ¿Y cuánta información puede tener hoy en día? Simplemente por juntar todo eso,
pues es un momento de mucha incertidumbre. Y nosotros distinguimos entre lo que es información. La información puede llegar de vías muy distintas. A través de Twitter estáis publicando sobre la conferencia, eso es información sobre lo que está pasando aquí, y es lo que algún profesor ha llamado, y hemos discutido mucho, periodismo ambiente. O sea, a toda la información que publicamos en las redes sociales, cuando vamos a un sitio, lo que surge, da igual, esté pasando lo que esté pasando, a todo eso hay quien le llama periodismo ambiente. Entonces, una reflexión de, ¿es eso periodismo o lo mismo los periodistas ciudadanos? ¿Es uno porque cuenta las cosas, es un periodista, o qué diferencia el periodismo de otra actividad? Entonces yo creo que hay que diferenciar la información, que es muy importante, la que puede proporcionar cualquier persona de los que estáis aquí, por una parte, pero luego hay otra parte que es el contar una historia. Es decir, que alguien puede utilizar pues, estas 200 o 300 herramientas que un profesor de periodismo digital como yo debería conocer y enseñar en un cuatrimestre. Entonces, quiero decir con esto que puedes dominar esas herramientas, pero al final se trata de si eres capaz de contar una historia que interese a la gente. Puedes hacer un gráfico, ¿no?, impresionante, con muchísimos datos, los hay, no necesitas ni siquiera tener grandes conocimientos de informática ahora para hacerlo. Pero ¿qué comunica ese gráfico, en qué contexto y a quién le interesa? Entonces yo pienso que las personas con vocación por contar las cosas y por explicar son cada vez se valoran menos. O sea, una persona como Vicente estaría ahora, digamos que en la lista, ¿no? Si decimos una lista de a quién vamos a mantener en la redacción o de quién podemos prescindir. Pues una persona con esa experiencia, con ese conocimiento, a lo mejor porque no maneja Twitter o porque no ha tenido un blog, pues se encuentra con que está en la lista de los que podrían salir. A mí me parece que ese es el drama del periodismo actual, es que cuando se han tomado ese tipo de decisiones en los últimos años, se ha valorado más el conocimiento de la técnica que la experiencia. El conocimiento, el contacto con las fuentes que tiene Vicente. Es una persona de 25 años, por muy inteligente y muy brillante que sea y muy bien formada que esté, no lo tiene. El saber captar los matices cuando alguien te cuenta algo, el fijarte constantemente en lo que no te está contando. Eso se adquiere con la experiencia y es verdaderamente importante. Entonces, bueno, yo soy profesora de periodismo digital, pero yo obviamente no soy una persona que tiene vocación también por contar, aunque la mía ha sido tardía y la he descubierto en Twitter. Pero digamos que pienso que solo puede haber un futuro para el periodismo si hay un equilibrio entre la vocación y el dominio de la técnica, que para mí, en esto discrepo con Vicente, y yo pienso que un periodista hoy en día tiene que estar formado para aprovechar y utilizar al máximo posible todos los recursos técnicos que te da la informática. Ha dicho una cosa interesante. Ahora lo que se mide... Bueno... Lo he estado intentando. Machismo. He estado peleando para conseguir eso. No, del contexto de lo que estaba diciendo ahora. Resulta que ahora lo que manda es la cuenta de resultados. Y entonces en todos los periódicos, muy recientemente, los últimos 6, 7 años, han jubilado a la gente más veterana, la gente que sabía. Y entonces han llegado con contratos basura una serie de gente que no sabe nada. El descenso de los periódicos, han quitado los correctores. Yo me dio por coleccionar esto que he dicho del Fabra de gracias por el apoyo. Bueno, pues en la confusión de la L y la Y en editoriales del ABC, del País. Hombre, de pasquines electorales como La Razón no lo leo, no me interesan. Pero bueno, en otras cosas sí, está clarísimo. Entonces, eso es un empobrecimiento. O sea, aquellos periodistas que habían, seniors, que sabían, que habían sido corresponsales, esto ha desaparecido. Y una cosa mucho peor. A lo mejor conocéis, yo claro, como mi colega lo conozco, Ignacio Zembrero. Ignacio Zembrero del País es de los fundadores. Entró cuando se fundó el País. Últimamente hacía 14 años que estaba de corresponsal en Rabat. Y hace nada, hace 3 semanas, ha pegado un portazo y se ha ido del País porque resulta que escribe un artículo, recordaréis una amnistía que hay en Marruecos y dentro de esa amnistía sale un pederasta. Se organizó bastante lío. Y este escribió ese artículo y fue el que levantó la liebre que habían soltado un pederasta. Hay intereses económicos, hay intereses de lobby, etc. Y resulta que el Palacio Real, a través de un abogado del lobby marroquí en España, va contra él. Le pide millones de euros de indemnización y el País lo deja caer. Este cambio que habéis visto de periodistas, de director de periódico, que es único en Europa y único en España. En 3 meses cambia de La Vanguardia
el del mundo y el del país. O sea, con lo cual, la libertad de prensa, muy buenas, impone los que mandan y se acabó. Bueno, pues lo han dejado caer, se ha ido, y entonces es un hecho inaudito. Yo pienso en mí, o sea, yo enviaba mis artículos sabiendo que había un abogado que filtraba toda la información para saber si por inadvertencia había algo delictivo. Y hay un redactor jefe responsable, que es el que lee. Bueno, pues obviamente esto dijeron que no era delictivo porque no lo era, el redactor tal, pero resulta que el lobby, los que tienen el dinero, entonces Cembrero, que yo no sé qué edad tendrá, más joven que yo, todo el mundo más joven que yo, entonces era más joven que yo, pero no tanto. Entonces este hombre de pronto se encuentra en la calle con un proceso que además con las tasas judiciales que ha puesto Luis Gallardón, que solamente es para ricos, pues se puede encontrar debajo de un puente. O lo que yo le dije, cuestión de un tiro, pero no te lo pegues. Bueno, esta es la situación actual. Yo quería añadir que desde luego me quedé muy impactada en una jornada a la que fui sobre la profesión organizada por la Asociación Mundial de Diarios. Era sobre recursos humanos en la prensa. Y bueno, durante la comida pues hay unas conversaciones sobre el valor que tenía el periodista. Eran personas de la sección de recursos humanos y decían, bueno, es que tú vas a un periodista, los periodistas cobran demasiado, esa visión, ¿no? Los periodistas cobran demasiado, tú les preguntas, pero bueno, tú te das cuenta de para quién trabajas. Y viene el periodista y te dice, yo trabajo, escribo para la sociedad. Y decían ellos, ¿cómo que para la sociedad? Ellos trabajan para la empresa. Y la empresa no puede mantener estos costes laborales con estos periodistas y demás, no en relación con ese precio. Pero digamos que por una parte está esa sensación de que el periodista en algún momento, ¿no?, teniendo en cuenta la evolución de los últimos años, podía cobrar demasiado por un trabajo que para mí me parece que es esencial para la sociedad. Pero luego, por otra parte, también hay que decir que, con todo mi respeto y con toda mi valoración, considero que la propia profesión ha descuidado enormemente en los últimos años su formación. En las empresas no se ha dado formación para que los periodistas se adaptaran. ¿Cómo no iba a haber una transformación? Bueno, es verdad que cuando nació Internet alguien le decía a Berners-Lee que eso que no le veía un futuro, ¿no? Que iba a ser, que Internet, que bueno, que a ver qué iba a ser esto, ¿no? Es decir, que a veces se tiene poca visión. Pero yo creo que en los años 80, en los años 90, ¿no?, hacia mediados de los años 90, era tan difícil ver el impacto que iba a tener Internet en la profesión periodística. Y sin embargo no se dio esa formación a los periodistas, ni la propia profesión asumió, y yo esto lo he dicho muchas veces, ¿no? Creo que en ese momento no asumió algo que era muy importante, que era prepararse para la transformación. Aquí todo el mundo cerró los ojos, cerraron los ojos las empresas, cerró los ojos la profesión, y de repente llegó el drama. Y yo en esta jornada, que era lo que venía, oí decir a alguien responsable de recursos humanos de una de las grandes empresas periodísticas españolas, que bueno, que llegado el momento, año 2008, que no sabían quién de la redacción tenía valor digital, quién podía desenvolverse bien para manejar las nuevas herramientas, publicar para la web, publicar blogs. Y que bueno, que habían decidido en algunos casos contratar personal externo. Y yo, la verdad que no se me ha olvidado, y hace ya de esto, creo que 5 o 6 años, me pareció horroroso que una empresa no se hubiera preocupado por ver, en un momento de transformación, quiénes de su redacción, periodistas tan válidos y con la formación de Vicente, formarles para adaptarse a las nuevas tecnologías y ver qué capacidad tenían para adaptarse. Y entonces, eso por una parte, pero luego por otra considero también que dentro de la profesión ha habido algunas personas que, como en su momento se negaron a escribir con la máquina de escribir, todavía a mano, hasta el final de su carrera, y posteriormente lo mismo con la informática. Creo que también ha habido una resistencia muy fuerte en las redacciones para adaptarse a las nuevas tecnologías. Creo que esto está cambiando, pero creo que ha sido como un darse contra la pared, que de un día para otro se han encontrado las redacciones con que hay unas herramientas nuevas que no sabes usarlas, y que si no sabes usarlas no eres ni mejor ni peor periodista, pero te puedes encontrar en la lista de los que abandonan la redacción. Hay un matiz que quería introducir. Parece que estemos vendiendo esto como sería posible crear un nuevo Velázquez gracias al Photoshop. No, mi pregunta sería, ¿qué haría Velázquez con Photoshop? Sería dar la vuelta, es decir, coger la excelencia usando pues herramientas, ¿no? Bueno, ese es el reto que tenemos ahora. No sé, Vicente, ¿cómo lo ves o cómo verías la profesión ahora? De eso no veo nada. Pero de una cosa que ha dicho interesante, ahora cuando he hablado... Ya llevo 2.
que es la independencia. Claro, una parte de mi carrera la empiezo bajo el régimen franquista. Bueno, y entonces siempre en el exterior. Y me encontraba con mis compañeros italianos, franceses, tal, y me decían, hombre, es que tú estás en un régimen de dictadura, tú no eres libre. Y decía, mira, si yo soy comunista, soy ruso y comunista, y estoy de acuerdo con Brezhnev, yo soy absolutamente libre en el Pravda. Si yo trabajo para el Observatorio Romano, soy católico observante y tal, yo soy libre en el Observatorio Romano. O sea, la libertad extrema no la hay. Pero sí que había una libertad, pueblo. Yo era pro-palestino. Fui el primero que entrevistó a Yasser Arafat, etcétera, estuve con las guerrillas, todo ese asunto. Y en el periódico estaba Tico Medina, que era pro-israelí, y publicaba sus cosas y publicábamos nuestras cosas, y yo las mías. Hoy, con el lobby sionista que hay en España, eso sería inimaginable. Yo sería terrorista y el otro le estarían enviando regalos y cosas. Es decir, que hasta dentro de eso se ha estrechado. Y este fenómeno que el día de mañana se estudiará de cómo cambia el director de La Vanguardia, el del País, ¿cuál es el otro? La Vanguardia y El Mundo. A la vez, esto será motivo de, no sé si hasta de tesis doctorales. Claro, de pronto ya no tiene nada que ver ciertas cosas, tabú y tal. Ahora, yo me sentí libre, porque mientras yo escribí, mi primer viaje es enero 1962, mayo del 85, que se cierra Pueblo, a mí nunca me censuraron. Es cuando llegan los socialistas, cuando por vez primera nombran un director que me llama y me dice, mira, nada de la OTAN, porque yo escribía en contra, nada de Gibraltar, nada de tal. Y digo, o sea, que resulta que hemos tenido a don Francisco hasta anteayer y nunca me dieron consignas. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Me declaré en huelga de cabreo y durante 5 o 6 meses no escribí. Hasta que dije que me pagaban igual. Y dije, bueno, las dietas y esas cosas, ¿no? Pero dije, qué tontería, qué tontería. Y entonces después de escribir lo mismo, camuflado, entre líneas, llevando a donde yo quería y no pasó nada. O sea que el tema de la independencia no lo ha habido nunca, y ahora menos que nunca. Y hablo con mis compañeros que están en activo y los oigo. Lo tengo muy difícil. No. Te doy la oportunidad para que diga la tercera cosa Ya interesante. he hecho un gran esfuerzo para que me reconozca a 2. Vamos a dejar que pregunten a ver si en el turno de preguntas consigo llegar a la tercera. Bien. Bueno, pues ¿tenemos micro, Andrés? ¿Tenemos micro o cantamos a... Este no es. Este es el de... Igual no hace falta. Sí, aquí hace falta. Este sí, esto es contundente. Hola. Bueno, una advertencia previa. Vamos a intentar limitarnos en el tiempo por varias razones. La primera, porque hay gente que tiene clase a las 3 y tiene el vicio de comer, y aunque no esté el país como para tirar cohetes, pues al menos un plato de alubias yo creo que en cualquier sitio lo hay. Si coméis alubias, no vengáis a mi clase después. Otra advertencia, bueno, hay una cosa que a mí me carga siempre y que me vais a permitir que sea tajante en ello. Las preguntas, las que queráis, con toda la libertad que queráis, disparad al hígado, nos atrincheraremos aquí debajo si hace falta, pero no segundas conferencias dentro de la conferencia. Es decir, a mí las preguntas que se desarrollan en un plazo de 5 minutos y suben me producen ataques de narcolepsia, entonces me puedo quedar torrado aquí. Entonces, preguntas concisas, directas, pero no bíblicas, ¿vale? Andrés, por aquí tenemos a alguien. ¿Qué le ves en el futuro la seriedad de la información digital? Si no hay periodistas.
Bueno, yo creo que esto se lo digo a mis alumnos, pero no se lo digo para animarles, porque el panorama, como ya os he comentado antes y sabéis, actualmente en el periodismo es terrible, ¿no? De cierre de redacciones, es verdad que se está renovando a través de Internet. Pero yo lo que les digo a mis alumnos es que creo que precisamente por la cantidad de información que hay, antes he hablado de ruidos, ¿no? Pues yo creo que cada vez hace más falta una persona que sepa explicarte bien qué es lo que está pasando en el momento en el que lo necesitas. El problema ahora que tenemos es que la gente ha cambiado, la audiencia ha cambiado su forma de consumir información, sobre todo la gente joven. No sé si era vuestro caso. Nosotros siempre estamos hablando en periodismo, los profesores, y lo estábamos comentando antes con Vicente, es que no leen el periódico, es que no leen el periódico. Recuerdo en una jornada que estábamos así, todos los profesores, no leen el periódico, no leen el periódico. Entonces se levantó la única persona joven que había en la jornada, que era un estudiante muy atrevido de la Complutense, y dijo, un momento, efectivamente, yo no leo el periódico. Yo lo que hago es que cuando me interesa algo voy a Internet y busco la información que me interesa, y estoy perfectamente informado de los temas que me interesan a mí. Y todos dijimos, menos mal, íbamos a decir, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la información? Entonces, no sé cómo, yo no tengo ni idea, es que ni yo ni creo, no sé, si alguien lo sabe ya será el rey de la industria del periodismo en los próximos años. Yo no sé cómo va a ser, cómo vamos a acceder a la información en el futuro. Pienso que cada vez va a ser más difícil, y ya lo es, distinguir lo verdadero de lo falso. Esto me parece un problema horroroso. Con las fotografías, hablabas de Velázquez y el Photoshop. Es que ahora ya yo me dedico a recolectar imágenes y reportajes en Flipboard, no sé si lo conocéis. A quien no lo conozca se lo recomiendo. Pues yo tengo una revista que se llama Imago, y entonces ahí voy guardando todos los textos que yo veo en Twitter y en Flipboard relacionados con la imagen. Entonces de repente llegan fotografías que parecen falsas. Es la fotografía y dices, efectivamente, esto será verdad o no será verdad. Un retrato con Photoshop que parece una fotografía. Efectivamente, parece una fotografía. Un montaje que parece tal. Y empiezas a mirar las fotos con filtro, todos poniendo filtros. Y yo digo, como los periodistas se dediquen a poner filtros, entonces ¿cómo vamos a saber cómo son las cosas? Y de repente el New York Times te publica un reportaje con una foto con un filtro. Y yo, que estoy siempre hablando en contra de los filtros y el periodismo, me viene, Elvira, ¿has visto que el New York Times ha publicado una foto con filtro? Y digo, sí, ya lo he visto, ya lo he visto. Entonces, ¿cómo va a ser la información? Pues yo creo que os necesitamos. O sea, necesitamos a personas informáticos como vosotros que diseñen herramientas que de manera automatizada permitan distinguir dónde hay errores en la información. Y entonces, ¿cómo va a ser? Pues automatizada, en gran parte automatizada, y luego con algunas veces ahora se habla del long form journalism frente al periodismo breve. Bueno, frente al periodismo breve, pues alguien que es capaz de explicarte en profundidad. Revistas como Panenka, que igual conocéis, supongo, Jotdown o Mongolia, que ofrecen otro tipo de contenidos explicativos. Entonces habrá una mezcla de información automatizada y luego grandes reportajes. Creo que puede ser algo así. Por aquí tenemos respecto a lo que has dicho de que se necesitan periodistas para, no sé, porque se necesita que te presenten bien la información. ¿No crees que sería más interesante plantear se necesitan periodistas que no manipulen la información? Porque yo creo que la gente recurre tanto a Facebook y a Twitter porque piensan que ahí es donde está la verdad, ¿no? Donde están los críticos de verdad, los jóvenes que se lo replantean todo, que critican todo y que publican lo que ven para ver, o sea, se sienten más referenciados, ¿no? En lo que se publica en Facebook y en Twitter que en lo que puede decir un periódico o una televisión con mucho renombre, ¿no? O sea... Bueno, pero yo creo que... de todas formas, eso tiene un plazo de caducidad, porque cuando metan en el trullo a todos los críticos de Twitter... Pero es que esa situación se da por culpa de los periodistas, más que por la gente que publica. Si los periodistas no tuviesen tanto, o la gente, si no tuviesen tanto miedo a lo que dicen en Facebook y en Twitter, que son canales de opinión, y se sienten tan amparados, ¿no? En las televisiones y en los periódicos que los respaldan, que hagan lo que hagan, ¿no? Los van a cubrir un poco. Entonces, claro, ahí, como sabemos que ya está todo filtrado, a esos da igual, que digan lo que quieran. Ahora, cuando llegan los críticos de verdad en Facebook y en Twitter, nos los llevamos a la cárcel, nos llevamos a Pablo Hasél, nos llevamos a todo el mundo. ¿Qué pasa? No sé, yo pienso que hay que plantearse las cosas de otra manera. Yo te respondería, pero como se está grabando y el frío del calabozo me sienta mal, prefiero que te respondan ellos. Bueno, vamos a ver, yo muy brevemente, porque creo que aquí Vicente puede aportar más. Los periodistas... A su edad ya no va a la cárcel. Claro.
si con lo que os he contado no os he enternecido sobre cómo está la profesión, ya no necesitamos más ataques en relación con que si manipulamos y demás. Entonces, es verdad que los medios de comunicación son empresas, ¿no? Son empresas, tienen una serie de dueños, unos propietarios, hay unos intereses económicos, eso es una obviedad. Se supone que nuestro trabajo está guiado por principios de veracidad y es verdad que desde que nace Internet y se desarrolla la blogosfera se contrapone el principio de veracidad de los medios con el principio de transparencia. Entonces, al menos este blogger me dice lo que piensa o me dice de qué es partidario, mientras que los medios siempre estamos trabajando con esa regla de la imparcialidad, ¿no? Una imparcialidad ficticia, porque es muy difícil encontrar a alguien que no tenga verdaderamente una opinión. Esto se está viendo en Twitter. Este es otro problema en relación con la deontología. Los periodistas escriben unas cosas, y esto surgió ya cuando los blogs, y en los blogs de guerra también, que el periodista te contaba una cosa para la cadena de televisión y luego abría su blog por la noche, ya descansando con el casco al lado, y contaba otra batalla diferente de la que había contado para el periódico. Esto provocó los primeros despidos de periodistas motivados por las tecnologías. Con Twitter ha pasado lo mismo. A veces un periodista te cuenta una cosa y de repente lees su canal de Twitter y dices, bueno, ¿aquí qué está pasando? Y luego tenemos esas otras situaciones en las que alguien te cuenta una historia y entras en Twitter y la gente que ha estado allí o qué tal te da una información totalmente distinta. A mí esto me parece positivo, me parece que esa pluralidad ayuda a los... O sea, es una llamada de atención para los medios de comunicación y que sin duda eso va a mejorar el periodismo. Pero tampoco podemos pensar que no hay manipulación en la publicación de contenidos por parte de cualquier usuario. Entonces, aquí lo difícil es encontrar dónde está el equilibrio y dónde realmente encuentras un reflejo de lo que ha pasado. Sí, mejor otra cosa. No me siento concernido. Hola. Vale, respecto a lo que comentabas de las nuevas vías que hay de comunicación, el tema de crear contenidos para esas vías, mi pregunta es qué diferencia habría o qué ventajas habría de tener un periodista creando esos contenidos especializados, digamos, en blogs, por ejemplo, especializados en cierta temática, a tener un especialista, en formar un especialista en un tema concreto, en comunicar, o que un periodista que es especialista en comunicar aprenda sobre un tema en concreto. ¿Qué ventajas e inconvenientes tendría o qué diferencia habría a la hora de crear el contenido o que ese contenido sea relevante o de calidad? Porque en mi caso he visto muchas veces temas en los que soy experto, periodistas decir las cosas y equivocarse, pero lo pasa de forma muy flagrante. Vuelvo a insistir, para que eso no pase tiene que haber una persona formada como Vicente, es el mejor ejemplo que podéis tener. Entonces ponéis a Vicente y ponéis al lado una persona de 22 años que se incorpora a la profesión y obviamente hay una diferencia en lo que se produce. No os he hablado de esto también porque he hecho una presentación breve y no os quería cansar, sobre todo como estáis aquí, ¿no? Que supongo que os está costando un poco seguir la conferencia. Un saludo a todos. Además de todo lo que os he contado, otro problema que tenemos es que se está desarrollando, está adquiriendo cada vez más peso, lo que se conoce, lo que tú dices, nosotros lo llamamos branding journalism o periodismo de marca. Es decir, viene Samsung, tiene un producto nuevo, te explica ese producto, te lo explica en su blog, ¿y quién tendrá mejor la información técnica de ese producto? ¿A alguien de Samsung o un periodista especializado en tecnología? Esa es la cuestión. ¿Quién te lo puede explicar mejor? Problema, el sesgo de la información que produce la fuente, ¿no? Pero estamos entre el branding journalism, lo que se llama ahora, algunos llaman el almost journalism, casi periodismo. ¿Y qué es el casi periodismo? Pues el periodismo que producen, por ejemplo, la información que producen las ONGs. Save the Children, Greenpeace, que hacen buenos informes. No se puede decir, hablando de manipulación, no se puede decir que estén manipulados. Si es una información, es un informe riguroso, está ahí. Entonces estamos nosotros encogidos cada vez más entre el branding journalist, el periodismo de empresa, entre el almost journalist de cualquier organización y el cuarto ángulo, que es el citizen journalism, el periodismo ciudadano, la información que produce cualquiera de vosotros. Entonces, por eso os decía al principio que hoy en día un periodista, además de dominar las herramientas, tiene que estar especializado. Porque si yo voy a hacer un reportaje sobre un tema de informática y lo leéis todos los que estáis aquí, ¿creéis que podría pasar el filtro? Pues no sé, tendría que ser ¿no? Haberme documentado muy bien, ser una gran experta para que ninguno de todos vosotros detectara el más mínimo error. Tenemos otra pregunta por aquí. Yo sé que Elvira es más guapa que Vicente, pero no me desaprovechéis a Vicente porque todas las preguntas están yendo. No, está bien porque es la técnica lo que les interesa, porque son gente de ciencias. Bueno, eso es relativo también, ¿eh? Mi pregunta es sobre el periodismo, ¿por qué no es
especializarse más. En el sentido, muchas veces los periódicos intentan abarcar tantos campos de información y tienen a lo mejor una plantilla demasiado corta para abarcar tantos campos de información, entonces forman muy general y mal, de todo, informan de todo, pero en general. Entonces pienso que a lo mejor no, a lo mejor estaría mejor que se centraran más en temas concretos y que tuvieran buenos profesionales para esos temas y que informaran mejor sobre temas concretos, en vez de intentar abarcar tanto campo. Bueno, periodismo especializado lo hay. Están los periodistas económicos, los periódicos puramente económicos, de circulación general, las tertulias radiofónicas, no digamos especializados en deportes. Hay un montón. Incluso, bueno, yo he estado en el campo a partir de que dejé de ser enviado especial en el periodismo técnico de defensa, o sea, temas militares. Lo hay en aviación, tanto comercial como militar. Y un periodista se puede dedicar a una parcela determinada, profundizar en ella y ser un experto. Ahora, el periódico como tal tiene que ofrecer de todo, las áreas específicas, especializadas, digamos, que van a misa, y luego, pues, incluso un corresponsal en París es un periodista especializado, porque lo que él sabe es de política francesa, del país en el que está. Si de pronto le envían a Estados Unidos, pues, en fin, andará bastante despistado durante un tiempo, hasta que toma las riendas. El tema es una cosa que dijo también antes, que es si un día van a desaparecer los periódicos de papel, o sea, los periódicos impresos. Yo no lo creo. O sea, yo he cogido esta mañana el tren en Madrid y me he comprado Paris Match y otro periódico, El Mundo. He comprado El Mundo. El tocar, Y bueno, es que claro, yo soy de otra generación, no sé qué, sí sé más. Yo creo que es para todas las generaciones. Tocar el periódico, manejarlo. De pronto, el éxito del diario Pueblo es que tenía dos cuadernillos. El primero era el serio, editoriales, enviados especiales, corresponsales, no sé qué. Y el segundo era fútbol y terminaba con sucesos y la foto de la guapa del día. Entonces, había gente que leía todo el periódico, pero había mucha gente que el segundo cuadernillo lo tiraba directamente, o el primero, dependiendo de gustos. Ese fue el éxito del diario Pueblo, porque no todo el mundo le gusta lo mismo y en un periódico pues se encuentra de todo. En el periodismo el especialista es vital, siempre lo ha habido y mientras siga siempre lo habrá. Y en cuanto a lo de la libertad de escribir y tal, yo siempre he sido independiente, he escrito lo que me ha dado la gana. Afortunadamente yo escribía de política internacional. Y en política internacional y en guerra fuera no había ningún problema. Régimen de Franco, yo soy el primer español que va a la Unión Soviética. Ahí fue perfil bajo. Pero luego soy el primer español que va a China Popular, marzo de 1973, que estuve a punto de perder la invitación porque yo hasta la cremada de la falla de mi barrio no me fui. Con lo cual estuve a puntito de perder esa invitación y ser el primero que entraba allí. Bueno, era el régimen de Franco. Bueno, pues yo estaba tan contento de haber sido el primero que iba a China, que hice una apología de Mao, del comunismo chino y todo lo demás. No me quitaron ni una línea, pero ni una línea. Ahora, claro, como es otra cosa, ahora son grandes lobbies, grandes empresas, grandes intereses, pues a lo mejor resulta que eso interesa o no interesa y entonces te censuran, pero es distinto. Quería añadir una cosa al respecto, y es que hay un experto en industria de los medios, Robert Picard, muy conocido y muy respetado en el sector, que dice que, o sea, escribió un artículo en 2008, yo lo llevo a clase, pero a riesgo de padecer después las consecuencias, que se llama ¿Por qué los periodistas tienen que cobrar menos? Entonces lo que decía el señor Picard era que como la noticia circula libremente ha perdido valor y que solamente si produces información especializada realmente eso aporta algo a la sociedad. Y además dice que todos los periódicos deberían ser especializados, o sea, tiene la misma visión que tú. Entonces, por ejemplo, suponiendo que aquí hubiera una zona de mucha actividad educativa universitaria, pues el periódico de aquí, de Valencia, tendría que ser universitario. Que tienes pozos petrolíferos, energía. Que tienes, y así sucesivamente. El problema, y esto yo se lo planteo a mis alumnos, yo soy profesora de periodismo especializado. Es
permitiendo la especialización, como ya es obvio, ¿no? Pero problema. Entonces, si cada uno de nosotros está buscando la información, y ese es el valor de los periódicos y el de los informativos de televisión. Si cada uno busca solo la información que le interesa, me gustan los deportes, yo todo deportes. Televisión, radio, prensa, me da igual, solo deportes. Yo solamente información internacional, yo solamente información. Entonces, ¿cómo se produce la vertebración social? ¿Cómo como sociedad podemos estar? Esta es una función tradicional de vigilancia del entorno. ¿Cómo como sociedad vas a estar al tanto de lo que está pasando? ¿Y quién te lo puede contar mejor que un periodista? Si tú me dices quién te puede contar y quién te puede hablar de todos los temas mejor que un periodista, o me dices que esto no hace falta, entonces sería otra cuestión. Estamos ya a menos 10, 2 últimas preguntas y con eso nos vamos a comer, ¿vale? No por aquí. Yo quería preguntar que los dos habéis planteado todo este tema de los despidos, de los periodistas que hay, porque se está cambiando generaciones de periodistas y tal, como el drama del periodismo. La pregunta es si realmente las competencias que necesita un periodista están cambiando, porque en un mercado dinámico como este las competencias cambian con cada avance tecnológico. Si realmente no tienen esas competencias, ¿por qué es tan dramático que esa gente ya no está ahí si no cumple los requisitos que tiene que tener para hacer su trabajo? O renovar o morir. Pues mira, si yo te lo ha explicado muy bien tu profesor. Entonces, ¿qué es mejor, Velázquez dominando Photoshop o yo con Photoshop? Pues ya está. Quiero decir, yo soy una gran defensora, y se lo he dicho a Vicente, además que le hago la oferta, que si no utiliza Twitter, yo le enseño. Pero quiero decir con esto que pese a que soy una gran defensora de la formación en la tecnología, porque considero que es imprescindible, porque tienes que dirigirte a las audiencias y tienes que hacerlo donde está la audiencia, y es a través de la tecnología. Sin embargo, considero que la experiencia profesional, que el conocimiento de profundidad de los temas, que eso se gana con los años, creo que es tan importante como mínimo como la tecnología. Tan importante como mínimo. Entonces, digamos que el problema es por qué, o la pregunta sería, ¿por qué no has formado a tu redacción para que, además de tener esa experiencia, sepa comunicar a través de la nueva tecnología? Ese es el drama para mí. El drama es ese. No sé si me he explicado bien antes, pero es ese. Yo tenía una pregunta para Vicente, que es ¿cómo crees que se puede recuperar la libertad de expresión real? Es decir, que la libertad de expresión no sea la voluntad del dueño del periódico y sea real, no como pasa ahora mismo. ¿Si sabes alguna solución posible o es muy utópico eso? Sí. Bueno, no se puede, simplemente. Me imagino. Yo te voy a contar una anécdota que me contaba un periodista que estaba la noche del 23 de febrero en el Consejo de Redacción del País, donde estaban todos en torno a Juan Luis Cebrián y compañía, viendo cómo se cubría, en ese momento estaba todavía Tejero en el Congreso, etcétera, y contaba que en un momento dado se abre la puerta y aparece Jesús del Gran Poder de Polanco, y dice: Jesucito, ya sabes, nosotros con el que gane, y cerró la puerta. Yo creo que esa anécdota ya te lo explica todo, ¿no? Una última pregunta y nos vamos a comer. Bueno, esta pregunta va para el señor Vicente. Has hablado antes de que el periodista tiene que tener vocación por lo que hace. A ti, o sea, ¿tu vocación cuál era para irte para ser enviado especial a un conflicto bélico? Uno llamarlo un responsable de guerra. Bueno, no, eso fue casualidad. En el periodismo, yo llegaba a Madrid como becario en aquella época, y en mi colegio había una centuria del Frente de Juventudes. Del Frente de Juventudes ha salido mucha gente, pilotos. Este que he citado antes, que lleva teniente general, Alfredo Chamorro Chapinal, fue en la escuela de vuelo del Frente de Juventudes. Le gustó volar, se convirtió en militar profesional y ascendió hasta ahí. En la centuria había una cosa que se llamaba el periódico de centuria, que era en papel de barba, escrito con tinta, se pegaban fotos, tinta china también, etc. Y a mí me gustó aquello de titular, de buscar una foto, de ponerle un pie, de no sé qué, de qué imaginaba yo el periodismo, ni sabía lo que era. Pero aquello me despertó la curiosidad. Y bueno, y por ahí ya me encontré el periodismo. El envío especial, eso es solo un milagro de la vida. Yo fui al Correo Español Pueblo Vasco de Bilbao para estar solamente 3 meses, y entonces, bueno, por una casualidad, pues me encontré metido en mi primera guerra, que fue la de Katanga, y entonces parece ser que lo hice muy bien, y a partir de ahí ya nada más que hice, además me gustó. Y como había nacido en Valencia durante la guerra y había crecido después escuchando relatos de guerra, y me gustó siempre mucho la historia,
y aquí en la Plaza Redonda, cuando todavía no la habían prostituido, pues podías comprar revistas de la Segunda Guerra Mundial, Signal, De Galder, En Guardia, etcétera, pues todo aquello me sensibilizó. Y entonces envían a otro a la guerra de Katanga y a lo mejor, bueno, pues lo hace, pues más o menos. Pero yo ya tenía una sensibilidad y un gusto por este tipo de cosas. Ya digo, me pusieron la etiqueta y hasta mayo del 85, que se cierra Pueblo, mi futuro para mis queridos directores, colegas, era seguir haciendo guerras y revoluciones. Pues muchas gracias a todos. Hemos llegado a las 2. Os doy las gracias, por supuesto, a vosotros por venir, a Andrés y a Marta por la colaboración absolutamente necesaria y, por supuesto, a Elvira y a Vicente, sin los cuales esto hubiera sido totalmente imposible. Nos vemos en las aulas.